El vaso es uno de los órganos menos conocidos dentro de la cavidad abdominal. Muchas personas que están fuera del mundo de la salud ignoran la existencia de este órgano, sin embargo es un órgano bastante importante dentro del estudio anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y este es tu canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos de la anatomía de este maravilloso órgano que es el vaso, así con B alta y con Z, antes llamado órgano lienal, pero antes hace mucho tiempo, ya hace bastante tiempo ya lo conocemos con el nombre de vaso. Entonces este es un órgano que se encuentra básicamente en el compartimento supramesocólico de la gran cavidad abdominal. Es un órgano que pertenece al sistema linfohematopoyético, que se encarga de producir anticuerpos, de producir linfocitos. Tiene una función de formación de sangre durante, digamos, la etapa de niñez, pero ya después esta función desaparece y más bien su función en el adulto es más romper los glóbulos rojos. Él es uno de los que determina que el glóbulo rojo viva esos 120 días porque él es quien lo termina literalmente de estripar. Entonces vean que a pesar de que es un órgano que se encuentra dentro de la gran cavidad abdominal, no es un órgano que pertenece al sistema digestivo. Entonces, este vaso, como nosotros lo conocemos, es un órgano que tiene unas dimensiones de largo, que es la más grande, de aproximadamente 13 centímetros. Esto desde su polo posterior hasta su polo anterior. De ancho, de su parte más ancha va a ser entre 8 y 9 centímetros y de grosor va a tener 3 centímetros. Es un órgano, es un peso un poquitico, es un peso corto, es un peso pequeño, se puede decir, de 180 a 200 gramos. Es una consistencia bastante, digamos floja, pero es un poquito más dura de la consistencia del hígado. Sin embargo, es un órgano bastante friable, que era la palabra que yo estaba buscando. Ahora, él está envuelto por peritoneo visceral, de hecho es considerado una víscera intraperitoneal por esto, pero debajo de este peritoneo visceral encontramos la cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa está firmemente adherida al vaso, tanto que es muy difícil de sacarla de ella. Prácticamente es la capa más externa del vaso. Luego va a tener una parte que es, digamos, el parénquima del vaso, el cual va a estar separado a través de trabéculas, que son tabiques fibrosos. Entonces esta es la macroestructura del vaso como tal. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las caras del vaso es un poquito más fácil que estudiar que el hígado. Va a tener dos caras. Una cara diafragmática, que es la cara que va a estar básicamente en contacto con el diafragma. Es una cara que es realmente convexa. Por su parte va a tener una cara que es la que está en contacto con las vísceras del abdomen, que sería la cara visceral o cara abdominal, también la llaman así, pero más comúnmente se conoce con el nombre de cara visceral. Fíjense que esa cara visceral va a estar en contacto, por ejemplo, con el colon, va a estar en contacto con el riñón, con el páncreas, va a estar en contacto con el estómago. Entonces él específicamente, si lo ubicamos entre los grandes cuadrantes abdominales, se encuentra dentro del hipocondrio izquierdo. Dentro del hipocondrio izquierdo. Esta cara entonces que vemos aquí en verde sería su cara diafragmática y esta que vemos en amarilla sería su cara visceral. Vamos a hablar entonces ahora de los bordes del vaso. Va a tener un borde superior, que es un borde que realmente está viendo hacia arriba, hacia el diafragma, que se los pongo en rojo, que es un borde que va a estar interrumpido por escotadura, llamada escotadura del vaso. Esta escotadura lo que indica es que fue un órgano multilobulado durante su formación fetal. Algo importante del vaso es que usamos mucho el término esplénio o esplénico, que es un término griego para referirnos al vaso. Por eso usted va a ver arteria esplénica, vena esplénica, ligamento esplénico, y todo lo que diga esplénico es porque está relacionado con el vaso. Antes se usaba la palabra lienal, que era una palabra de origen latina, pero hoy en día ya la nómina anatómica actual lo toma con el nombre de vaso. Entonces, si tiene un borde superior, es de pensar que también va a tener un borde inferior, que aquí se los estoy poniendo en amarillo. Esos bordes unidos por extremidades, también llamados polos, un polo que ve hacia adelante, que sería el polo anterior, que aquí se los estoy poniendo en azul, y un polo que ve hacia atrás, que aquí se los pongo también en azul, que sería el polo posterior.
Visto in situ, que así realmente como vemos el vaso, vemos entonces su extremidad posterior o polo posterior. Vean que está hacia atrás. Esta sería la extremidad anterior. Esta es una visión anterior de la cavidad abdominal. Este sería entonces la extremidad o polo anterior. Esto que vemos en rojo sería el borde superior, que es el que está en contacto con el diafragma y es el que muestra la escotadura. Y luego esto que ven en amarillo sería el borde inferior. Entonces tendríamos polo posterior, polo anterior, borde superior y aquí en amarillo el borde inferior. Anatómicamente su relación más próxima es con las costillas. De hecho, ella va entre la novena, está aplicada entre la novena y la 11ª costilla. Este órgano recibe mucha sangre. Recuerden que es un órgano linfa hematopoyético. Entonces, a parar el hemato ya te tiene que decir que hay sangre. Por eso es que está protegido por las costillas, porque una lesión de vaso sangra muchísimo. Sin embargo, no es un órgano esencial para la vida. Tú a una persona le saques el vaso en una operación llamada esplenectomía y prácticamente no va a haber cambio en la persona. Ella se dice que sigue el eje de la 10ª costilla, pero en sí la protege entre la novena y la 11ª costilla. Aquí la podemos ver. Vemos aquí a la 12ª, aquí la 11ª, la 10ª y la novena. Vean cómo está más o menos entre la novena y la 10ª costilla. Va a estar relacionado con el diafragma principalmente en su cara diafragmática, y en la cara visceral va a tener 3 relaciones importantes, tanto que estas impresiones le dejan, estas relaciones de estos órganos le dejan carillas. Sin embargo, estas carillas se ven en el cadáver cuando ya la víscera se puso dura por su proceso, digamos, de almacenamiento. Pero en un sujeto en vivo no vemos las caras dentro de esta cara diafragmática, no vemos las carillas. Las carillas que vamos a ver primero es una carilla más posterior, que sería la carilla renal, que está en contacto con el polo superior del riñón izquierdo. Una carilla inferior, que es la carilla cólica, que está en contacto con el ángulo cólico izquierdo. Es por eso que este ángulo cólico izquierdo también la llamamos flexura esplénica del colon, justamente por esto. Y luego una carilla anterior que está en contacto con la curvatura mayor del estómago, llamada carilla gástrica. Entonces las 3 carillas están separadas entre sí por una zona central, que es la zona donde entran y salen las estructuras hacia el vaso, que sería entonces el ilio del vaso o ilio esplénico. Vamos a seguir hablando entonces de la ultraestructura del vaso, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Aquí podemos ver ya in situ las relaciones que va a tener con la carilla gástrica. Vean, curvatura mayor del estómago, la carilla renal hacia posterior con el polo superior del riñón izquierdo, y aquí el ángulo cólico izquierdo, como ella dejaría entonces la carilla cólica como tal. Aquí igualmente se puede ver la relación con el estómago, atrás con el riñón, que aquí medio se ve, y aquí con el ángulo cólico del lado izquierdo. Aquí nuevamente la carilla renal, y aquí vemos la carilla gástrica. Claro, en este corte no podemos ver el ángulo cólico izquierdo y no podemos ver cómo ese ángulo cólico izquierdo le deja la carilla. Ahora, el vaso tiene un medio de sostenes allí, ya como todo, ya deben estar acostumbrados, las vísceras abdominales tienen ligamentos que lo sostienen. Vamos a tener un ligamento que lo une a la curvatura mayor del estómago, que es el ligamento gastroesplénico, que es el que separaría entonces el ilio de esa carilla gástrica. Y luego tendríamos el ligamento frénico esplénico. Les explico, este frénico esplénico lo une al diafragma. La parte final, o sea, ya lo une a la pared. La parte final de este ligamento frénico esplénico, que aquí que está comenzando, es la que lo une al riñón y es la que denominamos ligamento esplenorenal. Pero es la misma parte inferior del ligamento frénico esplénico o esplenodiafragmático. Lo he leído en las literaturas viejas con ese nombre. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo un ligamento lo une a la curvatura mayor del estómago. Entonces sería el ligamento gastroesplénico, y vemos aquí como hay un ligamento que lo está uniendo al riñón, que es el esplenorenal. Ya saben que es la parte inferior del ligamento frénico esplénico.
Algo que olvidé comentarles es que es importante que se suscriba al canal como les mostré en la publicidad. Aquí abajo usted le da clic y automáticamente queda suscrito a todo el contenido del canal. Más de 160 videos anatómicos, y si no encuentras uno me escribe. Me dejas un comentario para hacerte el video que sea dentro del punto de vista anatómico que deba realizar. Ya están listos todos los videos de tórax, de cuello, de miembro superior. Estamos casi finalizando con abdomen. Y bueno, probablemente cuando veas este video ya estén listos inclusive los de miembro inferior. Aquí podemos ver entonces esta región central que es el ilio, recordándole que el ilio es la zona de un órgano por donde entran y salen estructuras, es decir, el ilio es el espacio. Mientras que las estructuras que penetran y salen por ese ilio son las que denominamos el pedículo. El pedículo esplénico tiene dos componentes importantes, hay unos ganglios linfáticos pocos importantes, unos nervios pocos importantes o no nombrados, pero las estructuras importantes grandes son dos: una arteria que lleva sangre oxigenada, que es la arteria esplénica, y una vena que sería la vena esplénica. Aquí podemos ver cómo la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, se dirige hacia afuera para poder llegar al ilio esplénico. Sería su principal irrigación a través de la arteria esplénica. También se dice que esta arteria, que es la arteria pancreática inferior, que es rama de la pancreática dorsal, también ayuda a irrigar este vaso. Igualmente, a estas arterias aquí, que son las arterias gastromentales o también llamado gastroepiploicas, que forman un arco, ellas ayudan también a irrigar el vaso. Mientras que el drenaje venoso va a ser hacia el sistema venoso portal. ¿Por qué? Porque va a ser a través de la vena esplénica, recordando que la vena esplénica es una de las precursoras de la vena porta. Entonces, indirectamente, como la mayoría de los órganos intraabdominales, el vaso va a llevar su sangre venosa de desecho a la circulación portal a través de la vena esplénica, que termina ella misma formando a la vena porta. Este fue todo el video de vaso, espero les haya gustado, un video bastante corto. Quise retocar los puntos más importantes. No olvides suscribirte al canal en el circulito que te sale aquí. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPizioSánchez1315. Nos vemos en los venideros videos.